Hola, buenas noches, mis queridos estudiantes de UTEL de la materia de estrategias de enseñanza-aprendizaje. Iniciemos con la Open Class número 2. Precisamente revisaremos varias de las actividades o de las técnicas y herramientas que hemos venido revisando para consolidar el conocimiento en cuanto a lo que son las herramientas de aprendizaje. Y vamos a terminar revisando también lo que es el proceso de memorización, que a varios de ustedes les ha preocupado mucho. Empecemos entonces con nuestra primera lámina, que vamos a retomar nuevamente lo que es método, estrategia, técnica y actividades. El método es el sistema de pensamiento que orienta la acción educativa. Va a ser una serie de estrategias, técnicas y actividades que nos van a poder apoyar en la guía de lo que será el aprendizaje, de lo que será el trabajo educativo, el trabajo con los estudiantes. Las estrategias es el conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza que tiene por objeto el proceso de enseñanza. La estrategia va a ser los procedimientos o las técnicas que vamos a ocupar para poder guiar al estudiante, llevarlo a lo que es el conocimiento, a que desarrolle y construya su conocimiento. Y después tenemos lo que son las técnicas, que son procedimientos didácticos que presentan ayuda para realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. Las técnicas están dentro de la estrategia, son una serie de pasos que vamos a seguir para poder alcanzar el cumplimiento de nuestras estrategias y que estas a su vez nos llevarán al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje del tema o de las actividades que se pretenden que el alumno adquiera en cuanto a conocimientos. Y por último tenemos las actividades. Son parte de las técnicas y son acciones específicas que facilitan la ejecución de la técnica, son flexibles y permiten de alguna manera ajustar la técnica a las características del grupo. Estas actividades, digamos que es el último paso. El método es toda una serie de estructuras, de estrategias. Las estrategias van a contener técnicas y las técnicas van a contener actividades. Estas actividades son o deben ser flexibles para que el alumno pueda, según las condiciones y características del grupo, las podamos ir ajustando para que el alumno vaya encaminándose hacia el proceso de aprendizaje, a que se lleve estos saberes que nosotros estamos proyectando desde que hacemos nuestra planeación y desde que seleccionamos las actividades que se van a desarrollar en el aula o en las diferentes áreas donde podemos tener el aprendizaje. Tenemos técnicas didácticas y esto que son conjuntos de procedimientos lógicos que enfatizan los propósitos del método. Un método puede hacer uso de una serie de técnicas. Entonces, las técnicas están dentro de los métodos, así como las herramientas y como las actividades. Y estas técnicas didácticas son las que nosotros aplicamos directamente con nuestros estudiantes. Las seleccionamos previamente de acuerdo a las características y condiciones del grupo. Y bueno, vamos a ir desglosando algunas de estas. Algunas ya las han revisado ustedes en los materiales que tienen en plataforma. Otras a lo mejor son nuevas, pero que también son procesos que aplicamos dentro del salón de clases y que nos van a permitir que el alumno desarrolle esos conocimientos, esas competencias, conocimientos, habilidades y actitudes que estarán plasmadas desde nuestra planeación. Los gráficos, que es una técnica de trabajo, es la representación gráfica de la información. Si ustedes observan, tenemos aquí varias de estas.
es una representación de los datos que nosotros obtenemos, de la información. Es un pequeño resumen de todos estos datos que nos arrojó quizás una investigación, quizás una serie de procesos numéricos que fuimos haciendo y que ahora necesitamos transformar en una gráfica para que visualmente me permita observar de forma muy rápida cuál es el resumen de esos datos. Y bueno, hay varios tipos de gráficas, que es la gráfica de barras, que es como la que estamos viendo, la gráfica circular o de pastel, que conocemos nosotros, los gráficos de barras horizontales, los gráficos de cinta o de puntos, que normalmente son un punto y van unidos por una serie de líneas, igual que los gráficos de línea. Tenemos también otra técnica que es la argumentación, que básicamente consiste en buscar, más bien, con esta técnica se busca procesar, sintetizar y exponer la información. Sustenta de manera amplia y profunda un tema. ¿Cómo voy a hacer esta técnica con mi grupo? Bueno, tenemos un asunto, un tema, una actividad en discusión que vamos a poner en la mesa y esta técnica se puede hacer grupal o individual y tenemos una lista de preguntas y entonces empezamos a preguntarlas con el grupo y el grupo a su vez tendrá que responderlas argumentando con fundamentos, con lecturas previas sobre esa información para poder llegar a un consenso con todo el resto del grupo. Estas preguntas pueden ser ampliadas por el resto de la clase o por el mismo docente o alumnos que quieran conocer o profundizar más, se preguntan entre ellos para ampliar la información, pero siempre la argumentación deberá de estar sustentada con un proceso bibliográfico. Siempre tenemos que tener una bibliografía que nos sustente los comentarios o los aportes que hemos hecho. El debate es la disputa o la controversia, la defensa de una tesis o confrontación de dos o más posiciones. ¿Qué vamos a hacer con el debate? El debate es sentarnos en una mesa, no es una discusión, no es llegar a pleitos y no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en el tema o en lo que opinamos sobre el tema, pero sí en un debate nosotros exponemos el tema, defendemos nuestra postura, se hacen con grupos de trabajo, se busca información sobre el tema, información recurrente, se presenta la exposición a debatir y se reciben opiniones a favor o en contra de ese mismo tema. No, insisto, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero sí tenemos que hacer una observación clara y crítica de lo que estamos exponiendo y a su vez vamos a estar dispuestos a recibir la crítica objetiva y justificada de los compañeros en el grupo sobre el tema. Eso es un debate, no es una discusión y no es discutir por discutir o estar cerrado y no tener argumentos para poder debatir el tema. Luego tenemos estudios de casos. Esta es una técnica muy usada y es muy buena para generar muchísimas habilidades en los alumnos, inclusive una serie de actitudes que son necesarias para las relaciones interpersonales o lo que llamaríamos actualmente la inteligencia emocional. Este estudio de casos básicamente se compone de una secuencia de actividades. Su finalidad es hacer que los alumnos reaccionen ante ello de tal manera que puedan debatir, planear, comentar, conducir y sacar conclusiones. Por eso les decía que es muy buena para las relaciones interpersonales, porque nos va a permitir comunicarnos, se hace en equipo, por supuesto, o se hacen varios equipos. Se da un tema y los alumnos tendrán que investigar, buscar lecturas, acercarse a la información para poder resolver el caso, darle una posible solución al caso, y esto lo van a hacer entre ellos
comentando, produciendo información, generando conocimiento, analizando la situación del caso, y esto les va a permitir, obviamente, desarrollar un proceso intelectual, desarrollar sus procesos cognitivos, adquirir mucha más información, manejar un lenguaje que les permita relacionarse, manejar un lenguaje que les permita comunicarse y bueno, finalmente inclusive hasta ser tolerantes en situaciones que a lo mejor no estén muy de acuerdo o que no se sientan seguros, porque bueno, finalmente las relaciones interpersonales son difíciles. Y este estudio de caso nos va a permitir desarrollar muchos aspectos, muchas habilidades, no nada más conocimientos. Tenemos la exposición oral. En la exposición oral vamos a encontrar que es un proceso de comunicación donde un estudiante va a desarrollar un tema delante del grupo, obviamente de forma oral, y también nos sirve para manejar muchas cuestiones de comunicación, que el alumno incremente su vocabulario para poder expresarse correctamente y claramente. Obviamente va a tener un proceso de confianza, vamos a poder empezar a controlar nuestra respiración para podernos expresar, y esa de control de la expresión también nos va a llevar a relajarnos. Tenemos que estar con situaciones de pensamiento positivo, tengo que generar mi autoestima y mi autocontrol, diciendo que bueno, tengo el conocimiento, soy capaz de hacerlo, ya estoy enfrente y hablo correctamente. Estos pensamientos me van a llevar a una fluidez dentro de la exposición del tema. Y obviamente, al término de la exposición oral, el alumno, el maestro, el responsable en ese momento de la actividad, tendrá que hacer una conclusión del tema. Como ahora al final vamos a hacer una pequeña conclusión. Después tenemos lo que es otra técnica que ya ustedes han revisado mucho en los materiales de su curso, que es el resumen. Y bueno, ¿cómo hacer un resumen y qué es un resumen? Un resumen es sacar las ideas principales de un texto, de un párrafo, de una lectura. Y esto debe ser breve, no debe de ser más del 30% de toda la lectura o de lo que se esté trabajando. ¿Cómo voy a hacerlo? De entrada tengo que ir leyendo el material, voy a subrayar, voy a tomar notas, pequeños comentarios y voy a ir sacando lo más, lo que yo crea que es lo más importante de mi texto. Y en base a eso voy a ir resumiendo. No, esto solamente se hace con textos muy largos, no lo voy a hacer con un texto de una cuartilla. La exposición del resumen, la forma en que yo voy a escribir mi resumen, debe tener un orden, debe tener un seguimiento en los párrafos y inclusive cuando hacemos un resumen podemos poner pequeñas notas personales o de comentarios personales que me permiten a mí identificar claramente el conocimiento que estoy adquiriendo o la interpretación de esa información que estoy adquiriendo y que poco a poco tengo que ir incorporando a mis conocimientos previos. Tengo el cuadro sinóptico, que básicamente es redactar las ideas de una manera muy concreta y muy precisa. Es un resumen todavía del resumen. Tenemos una idea principal, luego las ideas subsecuentes o los subtemas de ese gran tema y después tengo una pequeña explicación de cada uno de estos subtemas. Y normalmente el cuadro sinóptico empieza de izquierda a derecha y se ocupan llaves para ir abriendo los espacios correspondientes en cada una de las secciones del mapa. Y perdón, no es el mapa, el cuadro sinóptico. Tenemos una llave y aquí tenemos algunas flechas, pero ustedes pueden ver aquí en pequeño este recuadro. Aquí tenemos llaves que se abren, llaves para darle cabida a cada uno de los temas y las explicaciones correspondientes. Después tenemos lo que es la lluvia de ideas.
es otra técnica interesante que se maneja mucho en los salones de clase, que es una técnica que consiste en que un grupo de alumnos lanza ideas y dentro del mismo grupo hay quien va anotando para llevar una secuencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues se elige un tema a discusión en el salón de clases. Inclusive se pueden confundir algunas técnicas. Podría ser debate, pero aquí es que el alumno tenga muchas ideas sobre un tema para llegar a una conclusión al final general. Se elige un coordinador, debe de haber un moderador, alguien que esté coordinando las participaciones e inclusive las puede ir apuntando. Todos los que están, todos los integrantes deben de estar opinando, no nada más uno solo. Aquí se trata de que todos viertan sus ideas, porque entre más ideas se den en la mesa de trabajo, en el grupo de trabajo, más rica va a ser la información que al final obtengamos. Por supuesto habrá quien opine en algún momento algo totalmente diferente y a lo mejor hasta fuera de contexto. Eso lo debemos descartar, no se anota y quizás ni siquiera se hacen comentarios al respecto para no desviar la lluvia de ideas sobre el tema que se está trabajando. Y al final vamos a elegir las ideas más interesantes y las vamos a dar como conclusión, y de ahí vamos a partir quizás a hacer otro tipo de trabajo. Nos va a permitir realizar otro tipo de trabajo. De ahí podemos sacar un mapa, de ahí podemos sacar el cuadro sinóptico, de ahí podemos sacar puntos para investigación para tarea, por ejemplo. Entonces es buena la lluvia de ideas porque nos va a permitir no nada más aplicar una técnica, al final podemos aplicar 2 o 3 técnicas más. Tenemos otra técnica que es el juego de roles. Esta es básicamente intercambiar roles. Dejo de ser yo y asumo la personalidad o los rasgos de otra persona. Aquí podemos trabajarlo mucho con cuestiones de historia. A lo mejor hasta se pueden disfrazar los chicos para representar, no sé, el descubrimiento de América, o la independencia, o la revolución, o la batalla de los niños héroes, no sé, podemos ir representando, porque finalmente son situaciones reales, pero en un proceso ficticio. Asumimos lo que creemos que el otro estaba pensando en su momento y podemos hasta dar una explicación. O sea, también es bien interesante, es una técnica creativa y dejamos que el alumno genere su pensamiento creativo, genere muchas ideas nuevas, inclusive que haga innovación con los textos para poder mejorar la actividad o lo que se estaba haciendo. Aquí se enfatiza mucho las situaciones de colaboración y de el desarrollo de actitudes, porque todo el trabajo tiene que tener mucho respeto por la opinión y lo que está hablando el otro compañero. Tenemos la técnica de Phillips 66, que es una técnica que consiste en formar grupos de 6 integrantes. Cada uno de ellos se debaten con distintos temas y que, bueno, trabajan los seis chicos, discuten el tema, tienen 6 minutos para sacar su conclusión y exponerla. Uno solo de ellos expone la conclusión, no hablan todos, porque si no se iría mucho más largo el tiempo. Y esta técnica facilita mucho la participación de todos y busca confrontar opiniones en tiempos muy breves, para que los alumnos aprendan a ser muy concisos en sus expresiones y muy claros en sus expresiones para que se pueda entender qué es en el proceso de comunicación. Aquí podemos trabajar varios grupos o varios equipos al mismo tiempo sobre un tema y ya al final cada uno expondrá su conclusión. Tenemos diálogos simultáneos. Aquí es poner pequeños equipos, le llaman cuchicheo también, porque dentro del mismo salón son equipos de 3, 4 personas y se les da un tema o una pequeña de lectura porque la van a hacer en el mismo salón de clases, 3 páginas, 2 páginas. Las leen, discuten entre ellos en voz baja, llegan a una conclusión
rápida, resuelven el problema o llegan a la conclusión, y en un tiempo breve, igual de la misma manera, tendrán que exponer esas conclusiones. Quienes están participando en el grupo van haciendo anotaciones y van intercambiando sus ideas. Es interesante también que los chicos aprendan a trabajar en grupo y trabajar en un grupo grande con pequeños subgrupos, y todos están al mismo tiempo realizando la actividad. Después tenemos lo que es el foro, que ustedes ya conocen, que es un espacio donde coincidimos para intercambiar nuestras ideas, para comentar situaciones. Se ocupa para grupos ya grandes, de más de 20, 30 individuos, porque además es ¿cómo les explico? Tiene un pueden ser grupos grandes, porque lo que nosotros queremos es que todos den sus opiniones. Lo mismo que sucede con ustedes en los foros de trabajo que tenemos, esos foros colaborativos donde ustedes tienen el tema y van desarrollando y van participando, y todos van comentando unos a otros con una moderación, finalmente con la responsabilidad de la participación que están haciendo y respetando las participaciones de sus compañeros. Más o menos es una situación similar cuando estamos en el proceso presencial. Y dice que esta técnica se utiliza para las personas, para que las personas expresen sus ideas con mínimas limitaciones. Aquí pueden explayarse para hablar. Obviamente siempre con un proceso de respeto hacia lo que yo estoy diciendo como a lo que estoy escuchando de mis compañeros. Las mesas redondas. Esta técnica consiste en grupos de expertos. Esto ya más bien es para congresos, para algunas exposiciones especiales, donde tenemos un grupo de expertos que van a discutir sobre un punto de vista que tengan sobre un tema determinado, y cada uno de los expertos irá poniendo sus datos, su información en la mesa, y estos expertos van a hacer un debate, una especie de debate, y los alumnos ocasionalmente pueden interrumpir, pueden hacer preguntas para poder reafirmar el conocimiento o reafirmar lo que están escuchando, si está claro o no lo que están entendiendo. Se utiliza para presentar información desde distintos puntos de vista, no necesariamente con la misma impresión. Podemos tener información totalmente encontrada, pero en este confrontamiento de la información, insisto, se generan muchos procesos de actitud, que es el respeto por cada uno de los participantes y lo que está diciendo. Tenemos otra técnica que es el simposio, que también se ocupa para este proceso de manejo de información con grupos muy grandes o con espectadores muy grandes, que pueden ser un auditorio, insisto, en un congreso, en una serie de actividades de conferencias. Y bueno, volvemos al asunto de los expertos. Hablan en turnos sobre un tema determinado, y mientras todos exponen, los demás escuchan, el auditorio está escuchando, y sí se pueden hacer preguntas, normalmente se hacen hasta el final para no interrumpir a los expertos. Y esta técnica se utiliza porque aumenta la información sobre un tema de un modo muy, muy claro y preciso para los estudiantes o para el auditorio que está oyendo las diferentes explicaciones de los temas. Después tenemos lo que es el mapa conceptual, que ya muchos de ustedes los conocen. Perdón. Muchos de ustedes los conocen. Es un recurso, es un proceso esquemático, ya los han revisado en la bibliografía que tienen ustedes en la plataforma, y representan las relaciones entre los conceptos de un tema
y lo van jerarquizando. Si se fijan, esta estructura está jerarquizada. El tema es educación, después viene lo que es proceso, después viene otra situación que está enlazada a comunicación, que es educación, perdón, que es comunicación, y la transformación interior, que va a tener una instrucción y que ocupa teorías de la enseñanza y genera el aprendizaje. Si ustedes se fijan, tiene conceptos generales y palabras conectoras. Estas palabras conectoras nos van a permitir ir enlazando cada uno de los procesos para poder dar toda una explicación. Ahorita van a ver ustedes cómo se da toda una explicación. La educación se entiende como un proceso de comunicación y de transformación interior. Esta comunicación y esta transformación interior tienen que tener una instrucción. Y esta instrucción está facilitando que el profesor o el facilitador ocupe para poder dar esta instrucción teorías de la enseñanza y que además le va a permitir a través de esta instrucción el aprendizaje. Si se fijan, se dio toda una explicación de lo que es la educación, los procesos y los actores dentro de este proceso de educación. Esta técnica fue desarrollada por Novak y bueno, algunos de ustedes los manejan extraordinariamente lo que son los mapas conceptuales. Redes semánticas, que ustedes también ya revisaron, es la representación de un segmento de información o conocimiento conceptual. En este caso tenemos el ejemplo de estrategias y está dividido en dos, en aprendizajes y estrategias de enseñanza, pero tienen un núcleo central. Aquí vemos que unos están elaborados por el maestro y los otros son coinstruccional y van a estar elaborados por el profesor, por el alumno. Y bueno, la red supone dividirlos en sus partes integrantes y luego identificar las relaciones de conexiones entre las partes. Y vemos cómo las estrategias de aprendizaje tienen una serie de conexiones que hace el alumno, como organizar, hacer mapas conceptuales, técnicas de elaboración, técnicas de imagen mental, y todo esto está elaborado por el estudiante. Asimismo, estas estrategias se van a enlazar con las de enseñanza que va a elaborar el profesor y que tienen un proceso instruccional, preinstruccional, coinstruccional y postinstruccional. Pre, cuando lo organizo. Cuando yo, profesor, decido cuáles son las técnicas. Coinstruccional, cuando estoy trabajando con los chicos para hacer un mapa. Y post, cómo quedaron esos mapas y podemos explicar cuáles fueron las secuencias a seguir para la construcción de ese mapa. El mapa semántico. El mapa semántico es una técnica que abarca diversas estrategias diseñadas para organizar gráficamente la información dentro de categorías pertenecientes al mismo tema. Su fin es ayudar a los alumnos a conectar lo aprendido con sus conocimientos previos sobre el tema y a explicarlo mediante el comentario grupal. Tenemos este mapa que implica los incas, pero los incas no nada más están aquí, tienen un origen, llegaron de algún lado, se establecieron, dónde se establecieron, qué tipo de organización tenían, qué obras hicieron, qué costumbres, qué personajes y qué procesos existían, el tipo de religión que tenían, el proceso moral y su organización, y el alumno tiene que ir explicando de acuerdo a los conocimientos que ya tiene cada uno de estos procesos. Simplemente con tener el concepto, tiene que ir relacionando cada uno con lo que serían los incas. Espero que hasta aquí vayamos bien. No tenemos todo el tiempo. En esta ocasión solamente tenemos 1 hora para explicar todo esto. La red conceptual. La red conceptual es la representación de oraciones nucleares que modifican exactamente y precisamente los significados básicos que deberían ser aplicados en cada tema. Tenemos un tema central, que en este caso son las matemáticas, y después tengo los temas que se relacionan con las matemáticas. Las matemáticas
nos van a servir o se ocupan para orientar y organizar. Pero también se ocupan para los procesos mercantilistas, medir, vender, comprar, hacer fracciones, etcétera. Pero también nos sirven para tener o contar en conjuntos numéricos, fracciones, automatización de operaciones con n, que para muchos de ustedes en estadística ya saben que n es igual a 1, n es el número de sujetos con los que se está trabajando en estadística. Nos sirve para razonar y expresar conjuntos y también va a servir para resolver problemas o inventar. Y aquí está todo lo que podemos hacer con las matemáticas. Si se fijan ustedes, las matemáticas son el centro en la red conceptual, pero tengo una serie de conceptos que están implicados en las matemáticas y que puedo ir explicando a través de estar observando esta guía de conceptos. Tengo, ya casi para terminar, la V heurística de Gowin. Esta técnica fue desarrollada como una ayuda a los estudiantes y docentes a clasificar la naturaleza y los objetos del trabajo en el laboratorio de ciencias. Esto sirve para el proceso de investigación. Si se fijan, es una V que finalmente nos va a permitir ubicar cuál es mi tema de investigación, qué conceptos están dentro de este tema de investigación y la metodología que voy a seguir para poder investigar, deslumbrar, llegar a la conclusión con respecto al tema de investigación. Si se fijan ustedes, aquí el tema es temperaturas. ¿Qué ocurre? ¿Qué le ocurre a la temperatura de una mezcla de agua y hielo cuando se le suministra calor? Quiero saber qué pasa con el agua y el hielo cuando yo suministro calor. Y aquí tengo todos los conceptos que se van a manejar. Y por el otro lado tengo la metodología. ¿Cómo lo voy a ir haciendo para observar qué sucede cuando introduzco calor a el hielo con agua? O al revés, agua con hielo. ¿Sí me explico? Si observan, como de un lado tengo los conceptos que voy a definir en algún momento determinado de la investigación y por el otro lado tengo los pasos a seguir para poder observar qué está sucediendo, la metodología que voy a ocupar. Después tengo el diagrama de flujos. El diagrama de flujos es la representación gráfica que sirve para representar los aspectos más importantes de un fenómeno determinado, un asunto, ilustrar conceptos relacionados, procesos de presentación. Consiste en ir colocando todo lo que se desprende de cada proyecto o rubro que es motivo de análisis y de aprendizaje. Tengo una idea y tiene un flujo. Si queda claro, si no queda claro, ¿qué vamos a hacer? Si queda claro, haré punto 1, punto 2, punto 3. Si no queda claro, punto 1, punto 2 y me regresaré a nuevamente estudiar la idea. Es un flujo continuo de información. Si se cumple, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Si no se cumple, ¿cómo voy a hacer para regresarme a el punto principal y volver a empezar el proceso hasta que nos quede claro? Hoy aprendimos todas estas técnicas, aprendimos las diferencias entre método, estrategia, técnica y actividades. Vimos las técnicas didácticas y aquí están las que podemos ocupar con nuestros chicos. Algunas de ellas ya las conocen, las han revisado en el salón, algunas otras no, algunas las incluí para que tengan ustedes un bagaje de información más amplio. Y bueno, a partir de esto, de estas técnicas, nosotros podemos hablar de lo que es el proceso de llevar a nuestros alumnos al aprendizaje significativo. Y para dejar claro qué es el aprendizaje significativo, tenemos que el aprendizaje, con este pequeño mapa conceptual, tenemos que el aprendizaje es perdurable en el tiempo, se vuelve significativo cuando dura en el tiempo, cuando está organizado, cuando es disponible para ser usado en el momento apropiado, cuando yo puedo retomarlo, porque como es perdurable en el tiempo y está organizado, yo puedo retomarlo en el momento que yo lo requiera para aplicarlo y
tenerlo en mi vida cotidiana como algo que yo puedo necesitar en cualquier momento. Para que sea un aprendizaje significativo se requiere que la relación consciente de la información nueva con la que ya se posee, conocimientos previos con conocimientos nuevos, enlazar los conocimientos que ya teníamos con los nuevos conocimientos. Y para esto se necesita, obviamente, conocimientos relevantes, previos, y materiales significativos, procesos importantes donde yo encuentre la relación entre uno y otro, y decisión consciente y deliberada de relacionarlos. Estos, por decir algo, cuando estamos en matemáticas, nos enseñan geometría, álgebra, ya sé que toda esa información tendrá que irse relacionando con todo lo que son los números que yo he ido aprendiendo previamente. Si hablo de español, de literatura, es la misma situación. Aprendizaje significativo se da si modifica la estructura cognitiva del aprendiz en cuanto al nivel social, en cuanto al nivel de emociones y en cuanto al nivel de sentimientos. Todo esto se conjunta y podemos hablar de que con el aprendizaje significativo desarrollamos 3 elementos básicos en el estudiante. Su inteligencia académica o su inteligencia cognitiva, su inteligencia social, que serían las relaciones interpersonales, y su inteligencia emocional, el manejo de las emociones, la expresión correcta de las emociones para que pueda ser asertivo. Y bueno, con esto terminamos la primera parte de la Open Class. Me gustaría hablar rapidísimo de lo que es memorización, que para algunos de ustedes ha sido algo que les llamó mucho la atención. Lo vamos a revisar rápido, no lo voy a revisar todo porque tenemos ya poco tiempo. Dice, la memorización es el sistema de recordar lo que hemos aprendido. Hay que distinguirlo del memorismo, que es intentar recordar, pero sin haberlo asimilado. Tengo que haberlo asimilado, tengo que haberlo comprendido para que yo pueda incorporarlo en mi proceso de memoria. Entonces, la memoria como tal no existe, es un conjunto de funciones que realiza la tarea de percibir, contrastar o experimentar, reconocer y reparar para la información. No nada más es memorizar por memorizar, sino tengo que tener una serie de elementos para poder recordar y tener este proceso de memoria. Finalmente, la memoria o la memorización está relacionada a otras técnicas que nos van a permitir, a otras actividades, de hecho, que nos van a permitir que esta técnica de memorización se dé y que a través de percibir, que es observar e interpretar el fenómeno, contrastarlo con otros fenómenos, compararlo, experimentarlo, probarlo, saber cómo se da, reconocer lo que tiene que ver con experimentar, repasar, que es volver a retomarlo, reorganizarlo, reestructurarlo. Me voy a dar la autorización para memorizar. Y bueno, la memorización tiene una serie de pasos, que finalmente la fijación es lo que constituye la adquisición de conocimientos. Es mejor que sea multisensorial. ¿Por qué multisensorial? Que no todos nuestros sentidos estén involucrados. Es imprescindible la comprensión. Tengo que entenderlo, comprenderlo, poder conceptualizar lo que estoy tratando de memorizar, el tema que estoy memorizando. Es mejor que se realce de forma activa, que se realice de forma activa. Lo tengo que probar, lo tengo que llevar a la práctica. La memorización es una secuencia de experiencias pasadas. Vamos, ahorita que hablábamos del aprendizaje significativo, vamos relacionando lo que ya sabíamos con las nuevas experiencias. Conviene espaciar el estudio para que la fijación de conocimiento sea mayor. No querramos aprender todo en una noche.
Retención. Consiste en mantener los conocimientos adquiridos, se produce al mismo tiempo que la fijación. Se produce cuando se pone en relación uno o más elementos. Se hace por asociación de ideas y también se produce por impresión, cuando la memoria es fotográfica. Si el estudio es activo, las impresiones son siempre mejores. Por contraste, se recuerda mejor lo que se sale de lo cotidiano, cosas nuevas, llamativas, dinámicas, también tiene que ver con el tiempo de exposición que tengamos al proceso. Fijación, retención, evocación, recordarlo. Sería traer al presente lo que ya hemos aprendido, lo fijado y lo retenido, lo que hemos ya metido a mi proceso de memoria. Se evoca en los repasos. Cuando estoy repasando, no sé si le ha sucedido a ustedes, de repente estamos leyendo, haciendo un repaso y empezamos, esto era esto, así estaba organizado, así estaba presentado, el autor nos dice. De eso se trata la memorización. Sirve como refuerzo de las experiencias que hayamos pasado. Y bueno, hay muchos determinantes, pero antes de entrar a lo que serían los determinantes, me gustaría dejar esto para la próxima sesión de Open Class, los determinantes de la memorización y otros aspectos para poder recordar. Me gustaría decirles que la memorización no es mala. En sus comentarios, en los foros, de repente me da la impresión de que negamos o rechazamos la memorización. Hay procesos que finalmente sí tenemos que memorizar y que son muy importantes en el proceso de memorización. Imagínense un médico que no hubiera memorizado los músculos, los huesos o los nombres de algunas partes del cuerpo, pues no sería médico, ¿no? Entonces sí tenemos hay cuestiones que memorizar y no es mala la memorización. Finalmente, como observamos en las láminas anteriores, la memorización tiene que ver con procesos también de comprensión, de repaso, de actitud hacia el conocimiento. Y bueno, chicos, esta presentación se las vuelvo a mandar como la vez anterior y espero que les haya servido muchísimo esta pequeña clase de Open Class. Muchísimas gracias, chicos, que te pasen buena noche. Hasta luego.